punto objetivo va a ser el día de hoy, cómo es el manejo en el corte de peso y cuáles son los pros y contras del corte de peso. Porque vamos a aterrizar un poco la teoría a la práctica, ¿no? Fíjense aquí el pesaje de Daniel Lima, ¿no? Daniel Lima, un luchador que perdió, según la referencia, perdió 13 kilos en 2 semanas, ¿no? 13 kilos en 2 semanas para muchos de ustedes puede sonar bastante aterrador, pero es un común denominador en deportes de combate pro. Estamos hablando que siempre hay cortes de peso por encima de 5 o 6 kilos, eso es algo normal. El uso de trajes térmicos para pérdida de líquido. Y no solamente se dan a hombres, ¿no? Sino también en el caso de las mujeres. Ya hay cierto, de repente, cierta tendencia, ¿no? A esos cortes agresivos. Y se ven cosas como esta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Primero tenemos que diferenciar el deporte pro de lo que es el deporte amateur, que es prácticamente lo que vemos nosotros en alto rendimiento, ¿no? Que están sujetos a un reglaje. Aquí, en estos pesajes, la persona se pesa 24, 36 hasta 48 horas antes de su evento, de su competencia, ¿no? Entonces, imagínense, como nutricionista, si yo tengo una persona que está, entre comillas, voy a utilizar un puntero láser, eh, entre comillas, con una descompensación, para mí sería fácilmente, y se los digo abiertamente, compensarlo en 24 horas. 36, 48, mucho más. ¿Qué significa volverlo a compensar? Que prácticamente los niveles de glucosa vuelvan a elevarse, que se vuelva a hidratar o estar en un estado de hidratación estable, ¿no? Entonces recupere un poco de glucógeno muscular, que es la parte energética del músculo, ¿no? Podríamos repletar nuevamente esas reservas que fueron depletadas. Sin embargo, la diferencia radica en que en estos tipos de deporte, de contacto o de combate, como quieran llamarlos, que pueden ser clasificados por los que ejecutan técnicas tanto en miembros superiores como inferiores, en el caso del boxeo, superiores. En el caso de la lucha, por ejemplo, son deportes de proyección. En el caso del taekwondo, igual, deportes de utilización de técnicas en base a patadas. Y en el caso de judo, proyección y sumisión. Aquí falta un deporte de combate que no está, que no lo consideran mucho, pero que es mi pan de cada día en mi trabajo, que es la esgrima. También está considerado dentro de los deportes de combate, no está sujeto a una categorización de peso, sin embargo es muy importante encontrar el peso ideal individual de cada persona y la composición correcta de manera también individual. ¿Ok? No es tan comparativo, no es que todos los esgrimistas tengan que pesar menos de 70 kilos, que tengan que medir 1,85 m, no. Ya se están cambiando un poco esas formas de pensar. También se mencionó hace un momento, ¿no? Sobre una gimnasta, ¿no? Una gimnasta mexicana, que también rompió un poco ese tipo de regla, ¿no? Que la gimnasta tiene que ser delgadita, la escuela antigua, la pequeñita y prácticamente desnutrida. No, eso ya se cambió, ¿no? Hay deportistas olímpicas, Simone Biles, Rebeca Andrade, Alexa Moreno, que son con biotipos, vamos a decirle, distintos, pero que igual tienen cierto logro deportivo. Bastante logro deportivo en el caso de Biles. Entonces, este tipo de deportes y los que nosotros observamos aquí día a día están sujetos a reglas, ¿no? Uno es que están divididos por categoría de peso. Y dentro de esa categorización de peso, también existen reglas al momento de hacer el pesaje. Entonces, por ejemplo, la mayoría de deportes como el boxeo, como el judo, como el taekwondo, tienen una forma de reglaje para que sus competidores, por ejemplo, un día antes de la competencia, una tarde antes, se pesen y tengan que llegar al peso exacto. Si se les dice menos 70 kilos, tienen que pesar máximo 70 kilos. Nada que 200 gramos, 300 gramos, no. He tenido competidores que justo a puertas de un Panamericano, por 200 gramos que se pasaron, no compitieron y fueron descalificados. Y con alta posibilidad de medalla. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo puede ese momento estropear todo tu proceso? El corte de peso. Entonces, la diferencia, señores, es que aquí, como verán, por ejemplo, en el caso del box, entre cada pelea se hace un pesaje. No es que participo el lunes, me peso el lunes y ya no importa si paso a la siguiente ronda, ya puedo pesar lo que quiero. No, también te vuelven a pesar. En el caso de judo, incluso por sorteo pueden ser 2 horas antes de tu competencia.
Te dan un porcentaje de repente que puedas pasar el 30% del peso corporal, perdón, el 3% del peso corporal, pero nada más. Hay ciertas excepciones. En el caso del taekwondo, por ejemplo, nuestros favoritos en los Juegos Panamericanos justo salieron sorteados para hacer el pesaje el mismo día de la competencia. Entonces, son reglas que dentro de nuestra planificación nutricional tenemos que contemplar. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un corte de peso correcto con una compensación de peso correcto hasta donde las reglas de cada deporte, en este caso deportes de combate, me puedan permitir. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? Como verán, hay categorías de peso, ¿no? Están distribuidas, como ven en el cuadro, pero la mayoría de personas desde la etapa formativa tienden a decir, yo quiero, si yo peso 55 kilos, yo quiero participar en menos 48 porque puedo ser un poco más, soy un poco más alto ahí en esa categoría, tengo más alcance y de repente puedo darme esa ventaja, ¿no? La mayoría de deportes, por ejemplo, en el caso de taekwondo, tiene cierta tendencia a utilizar esas estrategias, ¿no? De utilizar el peso mínimo con lo máximo de longitud o estatura que pueda medir la persona. Casos específicos podemos ver personas, varones, con IMC de 18.2, 18.3, competidores a nivel mundial, que están teniendo una estatura de 1,98 m y están peleando en categorías de 72 kilos, 73 kilos. Entonces, es mucha estatura, mucho alcance, pero poco peso. Ahora, el deporte ha ido cambiando un poco y los pectos, por ejemplo, en el caso del taekwondo, si no hay, puedes hacer contacto, pero si no hay esa fuerza y potencia correcta, el pecto no te marca. Entonces, ¿de qué depende esa fuerza y potencia? Ya lo dijeron hace un momento, de la cantidad de masa muscular. Entonces, vamos a ordenarnos un poco. Vamos a resumir hasta aquí. Yo tengo que hacer un corte de peso correcto. Previamente hago mi estrategia nutricional pensando en alcanzar lo máximo que mi cuerpo me pueda permitir de manera, vamos a decir, natural, en masa muscular, lo mínimo de grasa o esencial de grasa que me permita también tener reservas energéticas, pero debo tener mucho cuidado. Si yo estoy, por ejemplo, no es que vaya a llegar el evento y yo hago mi corte de peso, si soy categoría -70 y ya una semana o 2 semanas antes estoy en 70 kilos. No sucede así tampoco. Eso es teoría. La práctica es que la mayoría de deportistas está tranquilo teniendo, por ejemplo, si son categorías pequeñas o medianas, entre 1 kilo, 1,5 kg, teniendo esa diferencia de peso, pueden estar tranquilos hasta 2, 3 días antes de la competencia. Claro, pero esto es netamente en deportistas que entrenan por encima de las 6, 8 horas al día. Si le pedimos eso a una persona que está entrenando de repente 40 minutos al día, no lo va a hacer, porque son metabolismos distintos. Por eso, aterricemos teoría a la práctica. Entonces, no le puedo pedir a mi deportista que si está en categoría, por ejemplo, un judoka muy conocido aquí en nuestro país, que está en la categoría M73. A ese -73 no le voy a decir, un mes antes tienes que estar en 72, en 73 kilos y medio, 74. No lo va a hacer, porque ya hay estrategias que se adaptan de manera individual a cada atleta. Hay parte de educación alimentaria, claro que sí, para decirle, oye, no te me vayas a exceder a 75, 76. Ojo, y si lo estás haciendo, ven, contrólate, vamos a evaluar y tomemos medidas para que, de acuerdo a la fase de entrenamiento, puedas estar más a la par, más tranquilo y hagas un corte de peso más fácil. Esa es la forma como se trabaja, esa es la forma correcta. Claro, prever que llegue con lo máximo de masa muscular, poca grasa corporal, pero teniendo un corte de peso correcto. ¿Hay eliminación de líquidos? Sí, sí hay pérdida de líquidos, pero no en la cantidad como pudieron ver en la primera imagen de Conor McGregor, ¿no? En donde, por ejemplo, puede perder 8 litros. Hay técnicas de hiperhidratación en donde se puede perder 6, 7 kilos de peso en 4 o 5 días. Entonces, hay formas en donde la eliminación de líquido corporal, claro, es una prioridad para ese tipo de atletas. ¿Por qué? Porque está dentro de su deporte pro. Pero en deporte de alto rendimiento, ciclo olímpico, por eso diferenciemos, estoy tratando de diferenciar esos dos rubros, no se puede hacer eso. Ahora, ¿cuál es la realidad también? Que la mayoría de deportes, según trabajos de investigación,
En la mayoría ocurre una agresiva o un agresivo corte de peso previo a la competencia. La mayoría de trabajos de investigación, podemos decir que por encima del 50% de los competidores o personas que van a competir en una, valga la redundancia, competencia deportiva, en este caso, no sé, pues lucha, judo, taekwondo, etcétera, hacen corte de peso incluso una semana previa. Entonces son muy pocos los que genéticamente coincide el peso usual que ellos pueden manejar con el peso de la categoría que van. ¿Quiénes son los menos problemáticos en temas de peso corporal o los que no afectaría tanto incluso ese tipo de ser alto y tener poco peso? En la mayoría de deportes, menos los de proyección. Por ejemplo, en judo vemos personas, por ejemplo, la selección japonesa no es muy alta y la mayoría están por debajo del 1,70 m. Y podemos ver pesos de 81 kilos hasta 90 kilos. Claro que su campeón mundial, el japonés, ¿cómo se llama? Saito. Saito está midiendo casi 1,92 m, si no me equivoco, y claro, es una categoría más 100, ¿no? Esa es la excepción, categorías muy grandes. Pero, por ejemplo, en judo se manejan pesos regulares y estaturas no tan altas. ¿Por qué? Porque también es una cierta ventaja, ¿no? El centro de gravedad un poco más bajo, que te permite una proyección más eficiente. Lucha también, pero los más problemáticos, los que juegan casi siempre con pesos muy bajos, son taekwondo y a veces también karate, ¿no? Que son técnicas, por ejemplo, el karate es técnica de patada, barrido y puño. Taekwondo es patada y puño. Entonces ahí el hitting, el alcance que puedas tener, sí le da cierta ventaja el tema proporcional a la estatura. Ahora, ¿cuáles son las prácticas comunes que se realizan para llegar a esos cortes de peso o para estar teniendo un poquito más en regla el peso? Lo primero que se utiliza, o lo primero que veo, bueno, lo primero que vi, voy a corregirme, cuando llegué a la institución, fue que la mayoría de federaciones mandaban a sus deportistas y después de hacerles la evaluación, curioso dato era que se volvían a poner su ropa, pero comenzaban a utilizar trajes adicionales, es decir, generar un poco más de calor envolviéndose con trajes plásticos para aumentar la sudoración. Es una creencia todavía que ha sido, que insiste todavía en el ámbito deportivo, ¿no? El corte de peso o la disminución de peso corporal utilizando técnicas de sudoración, como por ejemplo más ropa, ¿no? O incluso entrenar bajo el sol a temperaturas muy elevadas. Son técnicas que no son por el contrario, no son buenas, son perjudiciales, porque esos golpes de calor realmente están interfiriendo con tu performance deportivo. Hay muchas razones que las vamos a ver después, pero por ejemplo, elevar tanto la temperatura corporal y no poder regularla mediante la utilización de líquidos, porque también en las rutinas de entrenamiento ellos se privan de líquido, eso es perjudicial. Anécdota adicional, las artes marciales, señores, en los años 90, los entrenamientos que usualmente eran en los dojos en karate, en los doyan, en taekwondo, el entrenador no permitía el uso de la, vamos a decir, nutrición deportiva. ¿En qué aspecto? En el tema de hidratación. Estábamos entrenando 45 minutos, una hora, y nosotros volteábamos, porque yo era de la selección de karate, volteábamos a ver al entrenador y el entrenador no nos daba la orden para poder hacer una pausa e ir hacia nuestras botellas, ya sea de agua o bebida hidratante. Entonces, como arte marcial, se tenía la creencia de que mientras más exigías al cuerpo, mucho más tolerancia iba a generar, se iba a adaptar a un proceso en el cual ya tu cuerpo no iba a utilizar o necesitar mayor cantidad de agua. La ciencia del deporte ha cambiado eso, ¿no? La vista, como los deportes, bueno, la redundancia, las artes marciales se han vuelto muy deportivos, ya tienen que utilizar estrategias nutricionales que avalen la mejora del performance deportivo a través del uso de ciertas sustancias, en este caso bebidas rehidratantes, que forman parte de los cuadros de ayudas ergogénicas. Entonces, pasaban cosas curiosas en ese entonces y creo que como rezago todavía está
todavía subsisten, ¿no? Ciertas corrientes en donde, por ejemplo, tuve un luchador que hizo su corte de peso de manera correcta, llegó con 1 kilo 2 días antes a la competencia, pero curiosamente su entrenador dijo, no me gusta la forma como se trabaja, a mí me gusta tener al deportista que sienta la adrenalina, esas fueron sus palabras. La adrenalina del corte de peso de 3 4 kilos 2 días antes. Eso los vuelve más deportistas. Les digo, les comparto esas experiencias porque son cosas que se escuchan dentro del entorno deportivo y uno como profesional tiene que saberlos manejar. En ese caso no vas a ir como profesional y vas a invalidar lo que el entrenador dice, porque la última palabra realmente es la del entrenador. Pero puedes de repente dejar marcada tu posición y decirle que como recomendación no es favorable el uso de esas estrategias y que por el contrario vas a insistir de repente en una forma más adecuada para el corte de peso. Pero me pasaba, y cuando hacía encuestas, en mis encuestas alimentarias, cuando las realizaban los deportistas, y se me ocurría de manera adicional preguntarles, ¿por qué haces el corte de peso tan tarde? ¿Por qué lo haces con tanta diferencia de peso? ¿Por qué tan marcado? ¿Por qué 5 kilos arriba? Y la gente me respondía eso, ¿no? Que sí se siente el deporte de combate distinto a los demás deportes por el hecho de justo eso, hacer el corte de peso. Es como un desafío, es un tema cultural. No sé si hay, no lo he revisado, trabajos de investigación que enfoquen netamente el tema cultural, marcial, a deportes de combate, pero sucede muy a menudo. De 10 personas, 3 4 te van a referir eso. Claro que son las que siempre tienen problemas para el corte de peso, ¿no? Otra de las cosas que también noté cuando ingresé aquí a trabajar era el uso de ayudas farmacológicas. En este caso, uso de diuréticos. Y ustedes dirán, profe, pero eso no está prohibido. Claro que está prohibido porque eso es sustancia doping y el doping es sancionado. Entonces, ¿pero por qué si eso no favorece, no debería deshidratarlo y de repente generar una disminución de su rendimiento deportivo? No, porque el uso de diuréticos está relacionado con el encubrimiento de uso de otras sustancias que te puedan favorecer. Por eso es doping. Y si vas a usar un diurético, deberías tener una autorización de uso terapéutico, que sea la UTE. Y con eso, si tienes alguna patología, previamente avisas y ok, pues se procede a la competencia de manera limpia. Pero la mayoría de personas que todavía no estaban en un seguimiento de doping, veías en los baños utilizando estas sustancias que obviamente de manera con urgencia o de manera de emergencia las usaban para llegar al peso corporal, ¿no? He tenido varios casos de deportistas que a puertas de una competencia han estado en una situación muy similar a la que ustedes han visto en los videos que he presentado, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente la pérdida rápida de peso, la pérdida de líquidos conlleva justo esas descompensaciones, ¿no? Ahora, otra de las cosas que se realizan es que como nutricionista planteas y planificas en base a un tipo de entrenamiento. El deportista te dice, yo entreno de esta forma, 2, 3 veces al día, en la mañana al 70%, en la tarde al 80, 85% y de repente hago alguna sesión aeróbica al finalizar la noche. Ok, perfecto. Pero cuando el deportista ya comienza a preocuparse y no te hace caso u omite cosas, de repente sabes que está perdiendo un líquido cuando lo ves corriendo de manera adicional. Cuando aparte de su entrenamiento comienza nuevamente a abrigarse y corre por las noches y encuentras, y porque ahora es fácil de ver eso, con las redes sociales ayudan, los deportistas publican mucho lo que hacen, entonces ves al deportista con su casaca térmica y aquí dándole un adicional de cardio, poniendo. Y tú dices, oye, pero eso no estaba dentro de la planificación, significa que no estás dentro del control correcto de peso. ¿Qué pasó? Entonces, son cosas que se ven en la parte práctica, como les digo, pero que son parte del pan de cada día, pero hay que saberlas manejar. A ver, ahora hay varios trabajos de investigación que hablan sobre el daño potencial de la pérdida rápida o agresiva de peso corporal.
por diversos tipos de técnicas, como le dije, de hipersudoración, por disminución de la cantidad de calorías que ingresan, por una adicional gasto de energía. Hay varias estrategias, o incluso el uso de farmacología, que eso está prohibido netamente. Pero, ¿qué sucede con el organismo? ¿No? Hay efectos fisiológicos porque, obviamente, al haber corte de líquidos o restricción de líquidos, hay deshidratación, disminución del sistema inmune porque puedes estar entrenando en intensidades de entrenamiento muy elevadas con poco input o ingreso de energía. Entonces, obviamente, eso tiene consecuencias en el sistema inmune, ¿no? Deprimiéndolo. Hay desbalance hormonal, en el caso de muy visto en el caso de las mujeres, disminución de la densidad ósea, hay muchas cosas, por ejemplo, incluso previo a la competencia, náuseas, calambres, fallo renal. Ustedes saben que el tema renal está relacionado con el ingreso y salida de líquidos, ¿no es cierto? Entonces, hay daños que a veces no se ven a simple vista, pero cuando haces una profundización de la historia clínica nutricional del paciente, te das cuenta, oye, este paciente antes incluso bajaba de 75 kilos, hacía el corte de peso a sus 71 y lo hacía rápido. Y ellos te lo mencionan, ¿no? Te dicen, Joseph, ¿sabes qué? Ya no puedo perder el peso como lo perdía antes. Entonces, eso refiere o te refiere que ya es un metabolismo dañado, ya es un metabolismo como un motor que ha sido mal usado, porque el metabolismo va cambiando. ¿Y por qué les digo eso? Por ejemplo, aquí utilizamos métodos para la evaluación de la tasa metabólica en reposo y hice una comparación entre las personas, en este caso la Federación de Judo tenía 3 o 4 entrenamientos al día, la Federación de Esgrima tenía 2, y las tasas metabólicas en reposo de manera relativa, las más altas se encontraron en las personas que obviamente entrenaban más. Entonces, el entrenamiento influye en la tasa metabólica en reposo. Y justo los judokas que entrenaban más veces al día son los que más fácilmente hacían el corte de peso. Entonces, el metabolismo es como una situación moldeable, bastante moldeable, que si tú lo maladaptas, ya tiene una especie de tiempo de uso. Entonces, ves a los atletas cuando estaban con 18 o 20 años haciendo el corte de peso tranquilos, a su manera incluso, bajando 5 o 6 kilos previo a la competencia una semana antes, pero cuando ya están en supuestamente su etapa cúspide de competencia, comienzas a notar que ese deportista va a tu consultorio y te dice, oye, pero en esta semana he bajado medio kilo, 800 gramos, y tú ya inmediatamente sabes que su metabolismo ya no va a dar más. Hay que reestructurar ese metabolismo, hay que ordenar, porque posiblemente los factores que hayan desarrollado ese mal funcionamiento del metabolismo sean nutricionales, poca ingesta de energía o un exceso de los cortes de peso rápidos, agresivos. Cuando el deportista tiene 3, 4 competencias en un mes o un mes y medio, hace compensación, descompensación, compensación, descompensación. Entonces, esos procesos obviamente van a tener una consecuencia, una mala consecuencia. Desde el aspecto fisiológico también encontramos la fatiga mental. Por ejemplo, hay deportes que están sujetos a ramos, ¿no? Como el box y como el taekwondo. Yo la vez pasada conversaba con un taekwondista y le dije, cuando tú haces el corte de peso y estás haciéndolo de manera agresiva porque él sabe que hace de manera agresiva ese corte de peso, ¿no sientes calambres, no sientes algún tipo de, no sé, pues, descompensación? Me dijo la verdad, no, Joseph, pero sí lo que noto es que en el segundo o tercer round ya mi mente ya no está tan clara. Entonces, se relaciona con la fatiga mental, con la utilización de glucosa, ¿no? Con la capacidad de tomar decisiones de ese deportista que, por ejemplo, estaba empatado hasta el segundo round, pero hizo un mal corte de peso, ya para el tercer round ya no va a tener la misma fuerza o potencia que de repente su contrincante que hizo un corte de peso correcto. Y ahí se ve la diferencia.
¿Se dan cuenta? Eso puede determinar el resultado. Y muchas de estas personas con este tipo de fatiga mental, bueno, pasan la primera pelea. La segunda pelea la tienen que hacer 2 horas o 1 hora después. Ahí como nutricionistas podemos hacer algo, sí. Podemos utilizar técnicas para mantener los niveles de glucosa estable e hidratarlo mejor, sí. Pero si ya vino con previamente con un corte de peso agresivo, es muy poco probable que puedas tener un resultado igual de exitoso que si lo hubieses hecho las cosas de manera ordenada. Bastante distinto. Entonces, incluso, como les mencionaba, ¿no? La pregunta anterior de uno de los espectadores era, ¿cómo influye psicológicamente con el corte de peso? Insomnios, dolores de cabeza, porque para el deportista, aunque no lo crean, al menos dentro de nuestra realidad nacional, no les cuesta tanto entrenar, les cuesta más generar un plan de alimentación. Les cuesta mucho más el factor dietético que generar más rutinas de entrenamiento. Ellos pueden meterle más entrenamiento. Su problema es con la dieta, con lo que comen de manera diaria. Porque se privan tanto de algunas cosas, como por ejemplo comer arroz, comer un poco de pan, ponerle un poco de dulce, que en algún momento determinado de su etapa de entrenamiento, esos niveles de insulina comienzan a elevarse y a pedirle mayor cantidad de azúcar. Y los ves y te dicen, no, no desayuné tanto, pero los ves por la cafetería o alrededores comprando bebidas azucaradas, comprando dulces, porque es algo normal, es algo natural, es un proceso fisiológico que tiene que ocurrir, porque tu cuerpo de manera de defensa te va a pedir más azúcar. ¿Ok? Y como les dije también, no es solamente fisiológico. A nivel de performance o rendimiento deportivo, disminuye la capacidad aeróbica, anaeróbica y en este caso podrías tener problemas cardíacos que también condicionan las capacidades físicas. Ahora, es importante que nosotros sepamos, si no tenemos las herramientas, porque nosotros medimos el grado de hidratación de las personas previas a una competencia, lo medimos con refractómetros, que son instrumentos que nos dan la densidad urinaria o la gravedad específica urinaria. Sin embargo, podemos utilizar de manera artesanal evaluaciones por colorimetría, ¿no? En donde, por ejemplo, de manera didáctica le dices, oye, estás muy bien, tu orina de si es este color, te estás presentándote a tu entrenamiento o previo a tu competencia de manera correcta. Pero si está de este color, ojo, sin factores que puedan alterarlo, por ejemplo, el consumo de beterraga, si tiñe el color de la coloración de tu orina, entonces, si sacamos de lado ese factor, si estás con una coloración como aparece aquí, no te recomiendo, uno, que entrenes sin antes haberte hidratado y dos, dudo mucho que tu competencia vaya a ser la mejor. Y estos, por ejemplo, esto es midiendo la gravedad específica. Son como unos tubitos que nosotros ponemos la muestra de orina en un cristal y también ahora hay digitales que ya no tenemos que levantarlos. eh, Ponemos la muestra de orina y por métodos de refracción te sale la gravedad específica, vamos a decir, cuán concentrada está tu orina, ¿ya? En términos sencillos de entender. Entonces, la mayoría en los trabajos de investigación te van a decir que previo a una competencia en deportistas de combate, estamos encontrando hipohidratación, es decir, personas con una gravedad específica por encima de 1.030, cuando los valores de buena hidratación van por debajo de 1.020. Entonces, si hacemos un test y tengo deportistas que están por encima de 1.025, utilizamos técnicas de hidratación rápidas. Si estamos con 1.030, el pronóstico no es muy bueno, pero igual tenemos que insistir en el tratamiento. Y si ya encontramos personas con 1.010, 1.015, más bien las felicitamos, porque hicieron un proceso limpio, un proceso correcto. Más que limpio, un proceso correcto. Ahora, ¿cómo prescribimos las cosas los nutricionistas? Perdón. Eh, Esto es básico y casi siempre en la mayoría de congresos o cursos que me toca dictar, siempre hay preguntas referente a la dieta, ¿no? ¿Cómo debe ser la dieta del deportista? ¿Cómo debe ser la dieta para una persona adulta, tal? Espero que no hayan preguntas sobre eso porque va a ser muy general. Poco se puede ayudar lanzando una generalidad, ¿no? Más bien se puede malinterpretar. Pero lo que yo quiero que entiendan
es que es más que hacer una dieta en base a cuánto de proteínas, cuánto de grasas, es entender el orden o los factores que realmente importan. Hoy en día se ve mucho en redes sociales, muchas cosas que no son tan ciertas y muchas cosas que podemos aprender también, ¿no? Nunca dejamos de aprender. Entonces, la base para el nutricionista siempre va a ser el balance energético, ¿ok? ¿Las calorías importan? Sí, las calorías importan siempre. ¿Cuánto si voy a hacer una hipertrofia muscular? Obviamente voy a hacer un superávit calórico, que significa que la cantidad de cosas que yo consuma en alimentos, la cantidad de energía proveniente de los alimentos, tiene que ser mayor a la que yo gaste dentro de mi día a día, ¿no? Como persona. Entonces, si quiero hacer una pérdida de peso corporal, tengo que ajustar y tengo que disminuir una cantidad. Se dice que en teoría con 500 calorías podríamos trabajar tranquilamente un déficit de peso, donde se pueda tener una disminución de grasa corporal en promedio entre medio kilo, 800 gramos por semana, ¿no? Eso es de manera teórica. Las tasas de efectividad se incrementan, como les dije, dependiendo de la cantidad y calidad del entrenamiento. Entonces, por eso acá pongo, ¿no? Importante considerar son las tasas metabólicas y el número de entrenamientos. Aquí, en nuestra institución, tenemos un comedor, ¿no? Un comedor dentro del albergue. Y tenemos tres tipos específicos de dietas, ¿no? Dieta RD1, que son dietas para cortes de 1800 a 2000 calorías. Tenemos un RD2, que es de 3500, con colaciones que se pueden adaptar. Y dietas de 5000, RD3, 5000 calorías, que se pueden también adaptar a tener un poco más, ¿no? Entonces, hay deportistas y dependiendo de la genética de la persona también, que puedan tener características muy similares y puedes decir, pero tienen que llegar al mismo peso. Sí, pero una puede estar con 5000 y otra puede estar con 3500 y llegar al mismo resultado. ¿Por qué? Porque depende, como les digo, netamente de la tasa metabólica derivado del número de entrenamientos que tenga esa persona. Y como les digo también, no solamente es número de entrenamiento, sino calidad de entrenamiento. La distribución porcentual es el siguiente paso. Yo tengo que prescribirte 3500 calorías. Ah, ok. Pero entonces, ¿qué te parece si hacemos una dieta paleo y tú me comienzas a dar un 50% proteínas y un 20% carbohidratos, un 30% grasas? No, no funciona así. Tenemos que primero hacer la anamnesis previamente a esto y saber cómo es tu perfil, qué es lo que estás consumiendo y en base a eso yo voy a ajustar en base a una distribución. Como les mencionaba, ¿no? Hace tiempo yo iba a congresos como espectador y siempre quería saber la panacea, ¿no? La cantidad exacta, la dosis, cuántos gramos de proteína por kilogramo de peso tengo que darle para que haga masa muscular, cuánto es la cantidad de carbohidratos que tengo que dar para que llegue a la marcación. Realmente son números. Y claro, les puedo dar una idea, les puedo dar referencias de trabajos de investigación, pero la individualidad es muy importante. Tengo karatecas que, por ejemplo, hacen hipertrofia con 1 gramo de proteína por kilogramo de peso, con 0,9 o con 1 gramo, versus otras personas que están con 1,4, 1,45. E incluso esa de 0,951 tiene un resultado más rápido porque el factor genético predispone mucho. Y también, obviamente, el tipo de entrenamiento. No, que esta persona haciendo corte de carbohidratos llegó más rápido al peso corporal que la otra y la otra hizo más corte todavía. Claro, porque hay personas que cuando les cortas un poco el carbohidrato, reaccionan rápido, pero otras con un metabolismo distinto, ojo, epigenética. ¿Mm? Este es un tema bastante, creo que va a haber un tema aquí en el Congreso, eh, en donde diferencias, ¿no? Los perfiles genéticos o las predisposiciones a utilización de ciertos sustratos energéticos para lograr un objetivo. Entonces, es muy teórico, sí, pero hay que aterrizar esa teoría a la parte práctica, conocer un poco al deportista y decirle, ¿sabes qué? Desde el punto de vista teórico vamos a aplicar esto. Vamos a ver un resultado en 2, 3 semanas y si con la dieta bajaste B, significa que ahora ya con seguridad, como ya conozco cómo funciona un poco tu metabolismo, con la dieta B funcionará C. Entonces ya tienes un registro y puedes seguir proyectándote hacia un avance. Y número 3, y no menos importante, del cual tengo una diapositiva, una última diapositiva, es
referente al timing. El timing se relaciona con el número de comidas y el tiempo que vamos a ejecutar. ¿Por qué para mí es tan importante el timing? Porque últimamente se habla, bueno, los últimos 5, 7 años. Yo escuché por primera vez el término fasting o ayuno intermitente hace 14 años con un paciente. Y se refería a temas derivados a la privación, ¿no? De ciertos tiempos de alimentación. Es decir, mi paciente me dijo en aquella vez, ¿sabes qué? Yo estoy haciendo un modelo de dieta en donde yo comienzo a comer a las 11 con un snack pequeño y a las 3 almuerzo, me dicen cheat meal o comida libre de 2000 calorías y vuelvo a comer a las 5 una fruta, algo y ya nada más hasta el día siguiente. Yo no lo conocía mucho el sistema, comencé a averiguar. Acuérdense que hace 14 años todavía la información no estaba tan rápida, tan rauda como lo es ahora, que sale algo y ya tienes un trabajo de investigación que lo avala o lo desacredita. Entonces comencé a investigar y ya con el tiempo te das cuenta que es un sistema en donde obviamente por temas de estrategias recortas tiempos y es lo mismo que hacer un balance energético negativo, o sea, un déficit energético. Claro, hay ciertas personas que tienen ese perfil para ordenarse de esa forma y decir, ok, yo voy a hacer mi déficit energético, pero me voy a privar en la mañana porque casi nunca me da hambre en la mañana. Voy a comenzar a comer en el almuerzo algo más abundante, incluso me puedo comer 2, 3 hamburguesas, no pasa nada, y como algo después, ¿no? O algo pequeño, un vaso de yogur, algo. Entonces, la forma como se postulaba esto era bastante interesante, ¿no? Porque hay ciertos perfiles de personas que tienden a ser más asiduos a ello. Sin embargo, el fondo era bueno, pero la forma era que no importaban esto de aquí, la distribución porcentual, porque el paciente me decía, sí, porque puedo comer pura azúcar en el almuerzo y no pasa nada, con tal que no me salga de mis 1500 calorías. Entonces ya comenzabas a cuestionar porque obviamente sabes o conoces que dentro de la distribución porcentual es necesario que pongas un porcentaje de carbohidratos, un buen porcentaje proteico y una buena cantidad también de grasas. Entonces las personas comenzaron a combinar y desvirtuar un poco lo que realmente podría haber sido un buen proceso. Ahora ya hay formas, tengo pacientes que hacen ayuno intermitente en el alto rendimiento, sí, pero lejos de su preparación. Lejos de su preparación, perdón, dentro de su preparación, pero lejos de su competencia. ¿Ok? Hay metabolismos que sí responden un poquito mejor a esto. También tiene que ver otras cositas adicionales como, por ejemplo, el hecho de que personas dicen o refieren que están comiendo de manera saludable en el desayuno, en el almuerzo, claro, pero no las ves las entrecomidas, ¿no? La cantidad de snacks, bebidas azucaradas que puedan entrar ahí. Entonces, esto del timing responde a algo maravilloso que en el año 2017 tres científicos norteamericanos fueron premiados, ¿no? Con el premio Nobel, ¿no? Porque descubrieron los mecanismos moleculares del ciclo circadiano o reloj biológico. Este reloj biológico nos viene de manera predeterminada. Nacemos con este reloj biológico, vamos a decirlo, sincronizado, fino, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo, conforme vamos siendo parte de factores que pueden predisponer el entrenamiento, el trabajo, el estudio, la dieta o la planificación dietética que tú puedas tener, los horarios de alimentación, tú vas adelantando o atrasando este ciclo circadiano o este reloj biológico. Entonces, vemos personas que, por ejemplo, dicen, yo no como nada a esta hora, me voy hasta al almuerzo y como a veces ligerito, un sándwich, algo pequeño, y ya llego a mi casa con hambre. ¿A qué hora estás llegando a tu casa? A las 10, 10:30. Ok, ¿qué es lo que nos dice el ciclo circadiano, entre comillas, de manera general? Ojo, estas son generalidades, no digo que sea hora exacta, exacta. Dice que a las 9 de la noche, la secreción de la melatonina, que es una hormona que está relacionada con la relajación y predisposición para el descanso, comienza a elevarse. Es decir, prepara tu cuerpo para el descanso. Entonces, si prepara el cuerpo para el descanso, quiere decir que el sistema digestivo también va a descansar. Por eso que el movimiento intestinal o el peristaltismo intestinal ya no avanza, no genera más movimiento. Entonces, si yo
vulnero, altero el ciclo circadiano poniendo comida a las 11, 11:30 y comidas pesadas, justificando el hecho de que como no almorcé, voy a pegármela aquí con comida, estás obviamente vulnerando el ciclo circadiano. ¿Y qué pasa? Que obviamente esa comida no se digiere de la misma forma y retrasas todo el proceso. Cuando a las 2 de la mañana ya tenías que estar en un sueño profundo, ya no lo estás, porque estás forzando el proceso y vas a retrasar el sueño profundo. Y si al día siguiente tenías que levantarte a las 6 de la mañana y tenías desde las 2 hasta las 6 para descansar de manera profunda, va a ser desde las 4 hasta las 6. Entonces realmente no descansaste. Que se traduce en lo que la mayoría de personas dicen, oye, comí muy tarde, no pude dormir. Esta es la respuesta. Comí muy tarde, me siento pesado al día siguiente. Claro, porque tu digestión ya no debería haber sido estimulada a esa hora. Tenías que haber suspendido el proceso. Entonces, el ciclo circadiano, señores, sí nos indica o nos pautea de manera general cómo son los procesos de nuestro metabolismo a lo largo del día. ¿Cuáles son los horarios más convenientes para entrenar? Claro, ojo, si lo dice, si el ciclo circadiano está, vamos a decir, predispuesto de esa forma, ¿significa que podemos hacer manejos? Sí, se pueden hacer excepciones, porque obviamente si me dicen que el entrenamiento de la fuerza tiene que ser a las 9 de la mañana, pero si yo obligadamente tengo que entrenar en la tarde, tengo que sacar el máximo provecho incluso en ese momento. Claro que dice que la testosterona a las 9 de la mañana está en su máxima secreción, por eso que se relaciona con los entrenamientos diurnos relacionados a la fuerza. Espero, señores, que hayan podido entender un poquito el mensaje relacionado a cómo es el manejo nutricional en deportes de combate. Voy a estar abierto a las preguntas que ustedes requieran. Proceso de corte de peso y